Bueno, entonces fecha 5 de mayo, UTP 13, desempeño 2. El tema de hoy vamos a ver propiedades y reacciones de los alcanos. Entonces, la última clase trabajamos con la nomenclatura de alcanos y de cicloalcanos. Entonces, hoy vamos a ver algunas de esas propiedades y esas reacciones que pueden llegar a tener los alcanos. ¿Listo? Antes, pues voy a explicarles un poco la actividad. Quisiera escucharlos cómo les fue en el quiz que les envié. Profe, a mí me surgió una duda de un punto. Cuéntanos. Lo que pasa es que había uno, es que, bueno, la verdad no recuerdo muy bien, pero tenía dos cadenas o sea, dos cadenas de, ay, Dios mío, sustituyentes. Y bueno, empezábamos por la que el nombre era, o sea, por el orden alfabético. Y bueno, yo la puse ahí. Y cuando fui a escogerla, había una que decía que si era el 2 o era el 4, creo que me parece, el 3 o el 4. Y en el quiz cogía era el 4, pero pues yo tenía entendido que se debía enumerar mientras más pequeño fuera el número del carbono, pero pues no sé si estoy en lo correcto o también se fue como estaba ahí. Es que ahí me causó la duda. Es que no tengo acá los puntos del quiz, pero si quieren la próxima clase, yo les muestro, los descargo y les muestro cuáles eran las respuestas y les explico bien cada uno de Ay, los sí, puntos. profe, sería ¿Listo? perfecto. Gracias. Profe, Por ahora, cuéntame. es que lo que pasa es que yo tuve un problemita y fue que cuando yo empecé a hacer el quiz, mi mamá me llamó para hacer algo urgente y lo puse en pausa y cuando volví a entrar ya se había acabado el tiempo, entonces tuve que hacerlo otra vez. Entonces tal vez mi nombre vaya a aparecer 2 veces. Listo, yo miro. Listo, yo reviso. Bueno, gracias. En cuanto a la actividad, pues será 2 puntos porque no hemos terminado de hacer el ejercicio de clase, entonces será nombrar estas dos estructuras y hacer la estructura de estos dos nombres. Para el primero, entonces habíamos dicho que esta cadena o este sustituyente de 3 es propil, que como es ciclo, pues debemos poner la palabra ciclo y por último, pues la cantidad de átomos que tiene. En este caso tiene 8, entonces es propil ciclo octano. En el B, entonces en el B debían ustedes hacer la estructura. Yo les decía que siempre que hacemos estructura, entonces de derecha a izquierda, la cadena es hexano, entonces de 6 en 4 un ciclo propil, que sería este ciclo, y en el 2 ciclo hexil, que sería este ciclo de 6. ¿Listo? En el siguiente, entonces, tenemos este sustituyente que es isopropil, y el ciclo que sería este. Ah, no, pero sí, sí. Por lo que es cadena cerrada. Y tenemos este último que sería ciclo pentil, ciclo hexano. Entonces, la cadena principal es el ciclo de 6 y el sustituyente sería el ciclo de 5. Entonces, porfa, revisan ahí en su cuaderno que les haya quedado bien. Profe, una pregunta. Cuéntame, Juan Carlos. ¿No hay ningún problema si lo saqué de otro lado? O sea, Ah, digamos, no. si no sale. Desde que estén en la posición, digamos, este lo hubieran podido hacer al revés, ¿cierto? Empezar, digamos, la cadena por este lado. Entonces, 1, 2, iría este ciclo hexil, 3, 4, acá iría el ciclo propil. O digamos, acá en este caso del ciclo pentil, este ciclo pentil hubiera podido salir de cualquier átomo de carbono, porque igual este átomo de carbono nos indicaría que es el carbono 1. Ah, ok. Es que sí, yo lo saqué de otro lado. Sí, no Entonces, esa importa, era mi pregunta. pero sale igual porque sería el carbono 1. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuéntame. En el A, si yo puse isopropil ciclooctano, ¿pasa algo? O ¿Pusiste qué, sea, verdad? isopropil ciclooctano. Sí, acuérdate que es diferente cuando yo digo propil a digo isopropil. ¿Por qué? Porque propil es cuando la cadena empieza por el carbono 1, ¿cierto? 1, 2, 3. Y isopropil es cuando la unión de ese sustituyente está desde el carbono 2. Entonces, fíjate que es muy diferente yo poner esto, que es un propil, a poner este, que es isopropil, cuando sale el sustituyente de la cadena del carbono número 2. ¿Sí te queda claro?
Sí, señora. Listo. Entonces, básicamente este era el primer punto. El segundo punto, no he revisado el informe de sus respuestas, pero igual, espero que les haya ido. Profe, ¿y toca mandar foto de esta actividad? ¿De cuál? De la que acabamos de hacer. Claro, esto ustedes tenían, yo les mandé el primer punto, es resolver estos ejercicios, y el segundo punto era hacer... Yo lo hice, pero se me olvidó mandarlo, profe. y ya se acabó el tiempo del envío, Juan Camilo. Ay, profe. Pero no siguen la instrucción. Profe, es que muchas tareas. Bueno, continuemos. Hoy vamos a trabajar propiedades de los alcanos. ¿Listo? La primera propiedad que vamos a trabajar es la isomería. Entonces, ¿qué es la isomería? La isomería es una propiedad que consiste en que dos o más moléculas con la misma fórmula molecular pueden presentar estructuras diferentes. Al presentar estructuras diferentes, va a presentar también propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, ya les voy a dar un ejemplo. Acá hay una clasificación de la isomería. La isomería puede clasificarse según su estructura o la estereoisomería, que es con respecto a los ejes en los que se encuentran esos átomos. Y dentro de la estructural tenemos de cadena, de posición y de función. Hoy solo vamos a trabajar de cadena. ¿Listo? Entonces, la isomería, iso significa igual, entonces me está diciendo que tienen igual fórmula molecular, pero su estructura es diferente. La organización de esos átomos va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a trabajar los de cadena, los de posición los vamos a ver un poco más adelante. Lo importante acá es que sepan qué es la isomería. Dos o más moléculas con la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Por ejemplo, bueno, acá les pongo la definición de isomería de cadena. Entonces, isómeros de este tipo tienen componentes de la cadena acomodados en diferentes lugares. Es decir, las cadenas carbonadas son diferentes, presentando un esqueleto diferente o una estructura diferente. Entonces, por ejemplo, tenemos este. ¿Cómo se llama este compuesto, Juan Camilo? Este que está acá. Juan Camilo está por ahí. ¿O quién me Espera, dice? profe. Este que está acá. ¿Cómo se llama? Pues son 3 de... ¿Cómo, Juan Camilo? Espera, profe. Es que me pongo bajo presión y me bloqueo. No, fácil. Es enlace sencillo carbono-hidrógeno, es un alcano. ¿De cuántos átomos de carbono está formado? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y Y cuál con es el 5. prefijo para 5? Pent, Entonces, ¿cómo se llama? pentano. Bueno. Entonces tenemos este primer ejemplo que es pentano. Porfa, Daniel Ospina, ¿cuál sería la fórmula molecular para ese compuesto? Señora. ¿Cuál es la fórmula molecular para el pentano? O sea, este que está acá. Ahí ya la mostré. No. Bueno, C5 porque tiene 5 átomos de carbono y H, ¿cuántos? 12. ¿Por qué? Porque tiene 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9 y 3, 12. ¿Listo? Entonces, pentano, su fórmula molecular es C5H12. Ahora, Sí. yo voy a encontrar estructuras con la misma fórmula molecular, pero no van a tener esta misma forma o esta misma ubicación. Por ejemplo, este. ¿Cómo se llama este, Daniel? Un, dos. Un segundo. Es un... Ah. Es un butano. Entonces sería 2 metilizobutano.
2-metil, butano. ¿Listo? Fíjense que la fórmula molecular sigue siendo la misma que la del pentágono, pero la estructura cambia. Entonces, si ustedes cuentan los carbonos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrógenos tiene 3 y 3, 6 y 3, 9, 1, 10 y 2, 12. Entonces, fíjense que estos dos serían isómeros. Tienen la misma fórmula molecular, pero sus átomos están organizados de una manera totalmente diferente. Veamos este último, ¿cómo se llamaría? ¿Quién me dice? Una cadena de 3 y tiene 2 sustituyentes. ¿Cómo se llamaría esa cadena de carbono? 2,2 dimetil etano. Propano. Acuérdate que 3 es prop. ¿Listo? Propano. Pero bien, esa. Entonces, 2,2 dimetil, di porque tiene 2, metil porque es el sustituyente de un átomo de carbono, y propano porque la cadena es de 3. Si hacemos el mismo ejercicio de contar los átomos de carbono, pues tiene 1, 2, 3, 4 y 5, C5, y H debería tener 12. 3 y 3, 6, y 3, 9, y 3, 12. Entonces, a eso es lo que yo llamo un isómero. Tienen todos la misma fórmula molecular, pero su organización de los átomos está de manera diferente. ¿Eso es claro para todos? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios. ¿Cómo se llama ese compuesto? Ricardo Blanco. Ricardo. Sí, bro, dame un momento. ¿Hexano? Hexano, muy bien. Fórmula molecular. Entonces contamos los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los hidrógenos. 3 y 2, 5, 7, 9, 11 y 3, 14. ¿Listo? Fórmula molecular C6H14. Este hexano puede tener isómeros, o sea, con la misma fórmula molecular, pero su estructura estaría organizada de manera diferente. Por ejemplo, entonces, fíjense que tengo este, que también es un isómero. Sebastián Martínez, ¿cómo se llamaría este compuesto? Sebastián. Voy, profesor, un momento. ¿Listo, Sebastián? No, Sebastián. Demorado. Entonces, este se llamaría, empezamos a numerar de izquierda a derecha porque tenemos un sustituyente acá abajo, que es metil. Entonces, este sería 2-metil y como la cadena es de 1, 2, 3, 4, 5, pues 2-metilpentano. Si ustedes cuentan los átomos de carbono, pues serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los hidrógenos 3, 6, 9, 10, 12 y 14. Tienen la misma fórmula molecular. Entonces, fíjense que estos dos serían isómeros, pero el hexano puede tener otro isómero diferente. ¿Cómo se llamaría ese? ¿Quién me dice? Puede ser... 3-metil. 3-metilpentano. Listo, 3-metil y la cadena es de 5, entonces pentano. Si contamos sus carbonos, son 6 carbonos y los hidrógenos son 14. Pero fíjense que la estructura o la distribución de esos enlaces es diferente a la del hexano y a la de 2-metilpentano. Este también tiene otro isómero. ¿Cómo se llamaría este? 2,2. Dimetil Sí. 2,2 dimetil butano, ¿no? butano. Bien, muy bien. 2,2 porque en el mismo átomo de carbono se encuentran esos sustituyentes. Di porque después son 2 sustituyentes, metil y butano porque la cadena es de 4. Pero si contamos los átomos de carbono van a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos y hidrógenos 3 y 3,
6 y 3, 9 y 3, 11 ¿qué? 10 y estos dos, 14. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá todos estos 4 tienen la misma fórmula molecular. ¿Listo? Entonces, ¿es claro para ustedes qué es la isomería? En este caso que estoy explicando la isomería de cadena. Sí, señora. Sí, señora. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces, acá lo único que hago es buscar las formas, que la forma sea diferente. Por ejemplo, yo diría que es lo mismo si yo no pusiera este sustituyente en este carbono, sino lo pusiera en este carbono. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, olvidemos esto, o sea, que no está acá, tenemos esta cadena. Si en lugar de acá saliera de acá, SCH3, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Seguiría siendo igual, ¿no, profe? Porque Porque se comienza se ubica en el Ujú. segundo y de el cuenta derecho. derecha izquierda. Entonces, fíjense que ese tendría el mismo nombre, entonces no contaría ese como otro isómero, sino que sigue siendo 2-metilpentano. Entonces, es eso lo que tenemos que darnos cuenta cuando vayamos a hacer los isómeros. ¿Listo? Vamos a avanzar entonces con otras propiedades. Tienen misma fórmula, diferente estructura y ya. Y ya, esos son los Ah, ok. isómeros. Misma fórmula molecular, diferente estructura. ¿Listo? ¿Cómo hago para saber? Contando los átomos de carbono que tiene cada uno de esos compuestos y la cantidad de hidrógeno. Vamos a avanzar ahora con propiedades físicas. Entonces, dentro de las propiedades físicas encontramos el estado físico en el que se encuentra, sólido, líquido, gaseoso. Entonces, resulta que en los alcanos varía su estado físico dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. De 1 a 4 átomos de carbonos, el estado físico de esos alcanos estará en estado gaseoso. Por ejemplo, el propano, el butano, que son gases utilizados en las estufas de la casa y en sistemas de calefacción. Entonces, de 1 a 4 átomos de carbono, el estado físico es gaseoso. Cuando aumentamos los átomos de carbono de 5 a 17, el estado físico del alcano será líquido. Por ejemplo, aceites minerales que son utilizados como los lubricantes para carros y motos y también son utilizados como laxantes. ¿Listo? Entonces, de 5 átomos de carbono a 17, el estado en el que se encuentran sus alcanos va a ser estado líquido. De 18 en adelante van a ser o van a presentarse en estado sólido. Por ejemplo, la parafina de las velas o de las candelas. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque, bueno, a medida que se va aumentando en átomos de carbono, vamos viendo cómo varía su estado. Así que, para que tengan eso en cuenta. Entonces, de 1 a 4, gases, de 5 a 17, líquidos, y de 18 en adelante son sólidos. Vamos a ver ahora, dentro de las propiedades físicas, encontramos al punto de fusión y al punto de ebullición. Entonces tengo acá una gráfica donde les muestro que los puntos de fusión son los que son azules y los puntos de ebullición son los que están en rojo. Y esto es de los primeros alcanos, entonces de un átomo de carbono, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 14 átomos de carbono, y la temperatura en grados Celsius. Entonces, ¿qué podríamos analizar del punto de ebullición? ¿Quién me dice? ¿Qué podríamos analizar de esa gráfica con respecto al punto Que de entre ebullición? más números de carbonos, el punto de ebullición es más alto. Bien, a medida que aumenta los átomos de carbono en un alcano, los puntos de ebullición van aumentando. Acá yo les pongo, el punto de ebullición se incrementa más o menos entre 20 y 30 grados Celsius por cada átomo de carbono que es agregado a la cadena. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al punto de ebullición. ¿Qué pasa en el punto de fusión? El punto de fusión también tiene como la misma, como el mismo sentido a medida que aumentamos en átomos de carbono, va aumentando su punto de fusión. Sin embargo, si ustedes miran, hay
una tendencia, y es que los carbonos pares siempre van a ser mayores o van a tener mayor punto de fusión que los carbonos impares. Entonces miren que acá los carbonos impares siempre tienen menor punto de fusión. Entonces yo acá les pongo acá longitud impar, puntos de fusión menores, longitud par, o sea, los carbonos que tienen carbonos pares, sus puntos de fusiones son mayores. ¿Qué pasa? Que los carbonos que son pares forman una estructura muy organizada que requiere mayor energía para pasar de estado sólido a estado líquido. ¿Listo? En cambio, los impares pues tienen una estructura más desorganizada, haciendo que sea un poco más fácil ese cambio de estado de sólido a líquido. ¿Listo? Recordar también, pues no está de más recordarles lo que es el punto de ebullición. Creo que ya lo habíamos trabajado este año, no sé si alguno recuerda qué es el punto de ebullición, ya eso es propiedad que se ve en sexto. ¿Alguien que me diga qué es el punto de ebullición? ¿No es cuando pasa de líquido a gaseoso? Ese es un cambio de estado, cuando pasa de líquido a gaseoso, pero el punto de ebullición como tal es la temperatura en la cual un líquido pasa a estado gaseoso. ¿Listo? Eso es el punto de ebullición. Y el punto de fusión sería la temperatura, por eso acá fíjense que la tabla les muestra una temperatura, entonces el punto de fusión sería la temperatura en la cual un sólido pasa a estado líquido. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes observen como pues la tendencia que tienen. Muchas veces en el ICFES les preguntan esto y es que les ponen a analizar la tabla. Entonces, ¿qué puede decir acerca del punto de fusión o el punto de ebullición con respecto a la cantidad de carbonos que tenga? Entonces, usted lo único que tiene que hacer es pues un análisis de la gráfica. Sin embargo, acá yo les explico, bueno, por qué sucede que aumenta a medida que va aumentando las cadenas o el número de átomos de carbono, pues aumenta el punto de fusión y ebullición. ¿Listo? Tenemos otro. Bueno, estas son las propiedades físicas, yo no se las pongo todas, se las pongo más o menos las principales, el estado, punto de fusión y punto de ebullición. ¿Listo? Ahora pasamos a las propiedades químicas. Bueno, antes de pasar a las propiedades químicas, ¿cómo diferencio una propiedad física de una propiedad química? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo puedo diferenciar? La propiedad física son las que tienen todos los diferentes, varía por el compuesto, y las químicas son las que tienen todos, ¿no? ¿Las que qué? Tienen todos, creo, no sé, tal vez. No. Las físicas son las que como que afectan en su estructura y las químicas como, no sé cómo, como lo que, no sé cómo decir las químicas, pero las físicas las entiendo que, bueno, por lo que se ve, es que como que cambia su estructura. La estructura como... Las físicas es son lo las que que se ve y las químicas son las en la estructura, en los componentes, ¿no? Otra vez, Vanessa. Las físicas son las que se pueden ver, o sea, que son como lo que es el color y como esas cosas. Y las químicas es lo que cambia la estructura en los componentes, o sea, en los compuestos. Bueno, las físicas y las químicas, las dos se pueden ver. Entonces, ¿cómo diferencio? Entonces, las propiedades físicas cambian el estado, en algunas cambian el estado del compuesto o de la Pero no sustancia, altera la identidad de la materia. pero las químicas van a cambiar la estructura interna de la materia. La estructura interna hablamos de los átomos, los enlaces, ¿cierto? Que forman esa sustancia. Entonces, si esa estructura interna cambia, me está indicando que hay un cambio químico. ¿Listo? Como por ejemplo las reacciones químicas, ¿cierto? Todas las reacciones químicas, cuando sucede, digamos, la oxidación, esa sería un cambio químico. O la oxidación es una propiedad química. ¿Por qué? Porque altera la estructura interna de la sustancia.
Por ejemplo, yo tengo un elemento que es el metal. Si yo lo pongo en contacto con el oxígeno, pues va a hacer una reacción química y el producto de esa reacción química, ¿qué forma? Del hierro y el oxígeno. ¿Qué va a formar? Oxidación, ¿no? Un óxido. Muy bien, Isabela. Entonces, si hablamos de un óxido, ya no vamos a ver que el elemento hierro está solo, sino que va a estar unido con otra especie, que en este caso sería el oxígeno. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre las propiedades físicas y químicas. Las propiedades químicas alteran la estructura interna, en cambio las propiedades físicas no la alteran. ¿Listo? Ahora vamos a ver entonces cuáles son esas propiedades químicas. Entonces, acá yo les pongo que los alcanos tienen muy baja reactividad, o sea, casi no reaccionan con nadie, por cuanto sus enlaces son muy estables. Entonces, no se pueden romper con facilidad. Eso hace que pues, ellos no tengan tantas reacciones químicas. Pueden formar reacciones con oxígeno. ¿Cuál reacción con oxígeno? La reacción de combustión. Entonces, recuerden que en la reacción de combustión necesito al oxígeno y a la llama o al calor para que se dé la reacción de combustión, ¿cierto? Entonces, acá les pongo que a medida que aumenta el número de átomos de carbono, va a ser más difícil que se inflame o se combustione ese alcano. La ecuación general para la combustión es, entonces, fíjense que todos los alcanos van a formar el mismo producto de la reacción de combustión. Siempre que me van a formar la combustión de los alcanos, dióxido de carbono y agua. Siempre van a ser esos los productos. Entonces acá tengo el alcano. Ustedes saben que esta es la fórmula general para los alcanos, CN, donde N es el número de átomos de carbono que tiene. Y acá les pongo esto entre paréntesis, que sería el número para balancear la ecuación, en este caso del oxígeno. Acá también el número que me daría para balancear la molécula de agua. Y acá N la cantidad de carbonos que puse acá al comienzo para balancearla con la cantidad de dióxidos de carbono. Entonces, por ejemplo, si lo hiciéramos con un átomo de carbono, ¿cómo me quedaría esa fórmula si reemplazo los datos con un átomo de carbono? Entonces, esto sería 1, C1, 2 por 1. ¿Cuánto me da? 2 más 2, eso sería CH4. CH4, ¿listo? Más. ¿Cuánto me da esa operación que está ahí? 3N más 1 dividido 2. 4. 2. 2. Ah, bueno, ¿por qué 2? Porque 3 por 1 más 1 me da 4. Dividido entre 2 me da 2. ¿Listo? Entonces 2 o 2. ¿Cuánto me daría el número para balancear el agua? 2. 2. 2H2O más, ¿cuántos dióxidos de carbono? 1. 1 CO2. ¿Listo? De esa forma me quedaría la combustión de, ¿cómo se llama este alcano? Metano. Metano. Entonces, esta es la reacción de combustión para el metano. ¿Listo? Acá yo se las pongo. CH4, 2O2, CO2 y 2H2O. Acuérdense que siempre en la combustión pues se va a desprender energía o liberar energía. Cuando se libera energía, ¿qué tipo de reacción hablamos? Cuando hay una liberación de energía. Allá no vimos tipos de reacción. Exotérmica. Muy bien, Laura. Térmica. Exotérmica. Háganlo con 3 átomos de carbono. Reemplacen esta fórmula con 3 átomos de carbono. Y me cuentan cómo les queda.
¿Alguien ya lo hizo? Yo, profe. ¿Cómo te quedó, Luna? C3H8 y para balancear el O2 me quedo con que son 5 y ya luego sería para balancear el agua quedarían 4 átomos de agua y 3 de CO2. Acuérdate que no hablamos acá de átomos de agua, sino moléculas de agua, ¿listo? O moles de agua. Señora. Bien, entonces quedaría de esta manera. 5, 3 y 4. Recuerden que estos son los coeficientes estequiométricos que utilizamos para balancear la ecuación. Entonces miremos, 3 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. 8 átomos de hidrógeno, al otro lado tenemos 4 por 2, 8 átomos de hidrógeno. Oxígeno tenemos 5 por 2, 10 átomos de oxígeno. Acá tendríamos 3 por 2, 6 átomos, y estos 4 serían 10. De esa manera, pues me queda balanceada la reacción de combustión. Y siempre, pues como la combustión es una reacción exotérmica, va a liberar energía. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de la combustión de los alcanos? No, señora. Listo. Entonces vamos a mirar la última reacción, que es la reacciones con halógenos. Los halógenos, recuerden que son los elementos del grupo 7A de la tabla periódica. Tenemos al flúor, al bromo, al yodo, y va a ser, los alcanos van a reemplazar uno de sus hidrógenos por un átomo de halógeno. Por ejemplo, se tiene que dar por medio de luz o calor. ¿Cómo se llaman las reacciones que necesitan luz o calor para poderse desarrollar? Térmica. ¿Cómo? Térmica. No. No. Si la que libera energía es exotérmica, la que necesita energía, ¿cómo se denomina? Endotérmica. Endotérmica. Bien. Listo. Entonces, se da una reacción endotérmica, necesito luz o calor para poderse producir. ¿Para qué? Recuerden que la energía de la reacción me va a hacer separar, pues, enlaces. En este caso, separo enlaces. El cloro 2 se divide en esto, ¿cierto? 2 cloros. ¿Qué va a pasar? Tengo CH4 y uno de esos hidrógenos, fíjense que acá yo se los pongo como con un punto, o sea, un radical, va a unirse con uno de los cloros que sobró acá. Y el otro cloro va a unirse en la posición del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno que estaba acá pasa a unirse con uno de estos 2 cloros. ¿Listo? Por eso me queda ácido clorhídrico como producto. Y el otro cloro pasa a ocupar la posición del hidrógeno que estaba en este lugar. Por eso me queda un halogenuro de alquilo. Entonces, CH3Cl. ¿Listo? Cloruro de metano. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Tengo este compuesto, ¿cómo se llama? Este alcano. ¿Cómo? Etano. Etano. Y en este caso va a reaccionar con un halógeno que va a ser el bromo. Entonces fíjense que el bromo con la luz o el calor va a separarse pues en los 2 átomos, ¿cierto? Uno de esos bromos va a ir a ocupar el lugar de un hidrógeno y el otro va a ir a unirse con el hidrógeno que salió de la reacción. Entonces por eso siempre en los productos de la reacción de halógenos me va a formar el halogenuro de alquilo, que es pues, el alcano unido al halógeno, y además el ácido, que en este caso es un ácido binario, que eso no es orgánico, sino inorgánico. Entonces fíjense que este es ácido bromídrico. ¿Listo? Entonces siempre en las reacciones con los halógenos se va a hacer como una sustitución. ¿De quién? Del halógeno por uno de los hidrógenos de la cadena. ¿Listo? Formando. ¿Siempre se va a llamar halogenuro de alquilo? Sí, siempre el producto es halogenuro de alquilo más un ácido hidrácido. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta?
porque, o sea, en el producto no quedaría CH3, CH2 y BR, Bien. por lo que se reemplaza por un... Ah, no, porque fíjate que acá tenemos CH3, CH3. Ah, no, sí, tienes razón acá.